Espero que esta mañana estén bien. Ayer, como decía mi esposa, tuvimos un fin de semana maravilloso con el Congreso de Mujeres. Y bueno, me tocó también a mí, me regalaron no sé cómo le dice usted, chaqueta del Congreso de Mujeres, y es una gran bendición porque tiene que ver con todo lo que les voy a hablar a continuación, pero también con lo que el Señor nos ha venido hablando en las últimas semanas. Y déjeme le hago un recuento. En las últimas semanas hemos estado hablando acerca de la restitución familiar, cómo Dios viene sobre nuestra vida y comienza a colocar un orden o ayudarnos a colocar un orden dentro de la familia. Y algo que una y otra vez les he compartido, y yo sé que de pronto el ejemplo es un poco vasto, pero es un buen ejemplo, es que Dios no es como las medicinas malas. No es que te cure tu dolor de cabeza y te dañe el hígado. Dios no es como una medicina mala que te arregla una cosa y te daña la otra, no. Dios es un Dios integral. Cuando la bendición de Dios viene sobre tu vida o sobre nuestras vidas, Dios se encarga de que todo a tu alrededor comience a funcionar. Por eso cuando nosotros clamamos y colocamos nuestra vida delante de Dios, Dios te arregla en una situación lo que estás pidiendo, pero en medio del proceso, por eso es tan importante el proceso, Dios también se encarga de arreglar y de colocar orden alrededor. No es que solamente a veces clamamos para que Dios nos provea, y Dios nos provee, pero conseguimos el sueño americano. Usted y yo conseguimos la casa que estamos soñando y por la cual hemos orado en este lugar, y Dios no solamente nos da esa casa, Dios nos ayuda para que cuando lleguemos y consigamos esa casa, todavía tengamos familia con la cual ser felices dentro de esa casa. Porque Dios es un Dios integral. Dios viene y comienza a restaurar y a restituir la familia, pero no solamente lo hace en un área determinada, Dios lo hace en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y por qué se lo digo? Porque unas semanas atrás comenzamos a hablar de la restitución dentro de la familia, creyendo en la palabra que Dios nos dio para este año 2023. Tuvimos nuestro retiro de jóvenes y hablamos de restitución de los hijos. Tuvimos el retiro para nuestros niños y hablamos de la restitución en esta generación. Tuvimos el Congreso de Mujeres este fin de semana y ellas hablaron de la restitución dentro de la familia a través de la mujer. Y lo que hace Dios es tomar toda nuestra familia y en medio de un proceso. Por eso es tan importante el proceso. A veces usted y yo queremos, y claro, en nuestro afán lo deseamos, queremos que Dios nos solucione el problema de inmediato. Usted está clamando a Dios y cuando no ve una solución inmediata, usted puede imaginar o pensar que es que Dios no le está escuchando, pero créame, Dios le está escuchando. Dios es un Dios de procesos y a veces usted quiere que Dios le responda de inmediato en algo donde Dios tiene un proceso. ¿Por qué? Porque a veces lo importante no es llegar al final de la respuesta, lo más importante es el proceso. ¿Y por qué el proceso? Porque en medio del proceso Dios restaura cada una de las cosas que deben ser restauradas, pero también Dios se encarga de restituir en cada una de ellas para que haya una bendición integral. No solamente viene y entonces toca a nuestros hijos o toca el matrimonio para hablar de la familia, sino que comienza cada una de las áreas y de las partes fundamentales dentro de la familia, comienza a tratar con ellas en medio del proceso, y cada vez en cada proceso algo diferente, Dios comienza a sanar, a restaurar y a restituir. Por eso es tan importante el proceso. Pero hoy quiero compartirle tal vez una de estas últimas enseñanzas de cómo Dios bendice y también restituye dentro de la familia. Ya hablamos de los hijos, del matrimonio, de las relaciones, pero una de las cosas que Dios restituye dentro de la familia, ¿sabe qué es? La economía. Y en un país como Estados Unidos, los que vivimos en este lugar sabemos que usted y yo decidimos cuando llegamos a este lugar o meternos dentro de todo, y es bien complejo todo este sistema económico consumista dentro de este país, o aprender a que Dios restaure y restituya nuestra economía para que sea Dios el que lo haga.
Y con esto yo no le estoy diciendo no se esfuerce, no trabaje, dependa solo de Dios. No, necesitamos hacerlo. Necesitamos ser diligentes. Por eso el día jueves comencé hablándoles de que hay una parte natural que usted y yo debemos hacer en nuestra economía. Y la parte en lo natural es que usted y yo necesitamos colocar orden en nuestra economía. Pero también, y lo que hoy deseo hablarles, que viene una parte sobrenatural. Viene el milagro de parte de Dios, pero usted y yo nos debemos colocar en un lugar propenso para que Dios haga ese milagro, y tiene que ver con un orden en nuestra economía. Porque usted y yo podemos solamente estarle pidiendo a Dios: Señor, págame mis deudas. Señor, rompe toda maldición económica en mi familia. Señor, rompe todo ciclo de pobreza. Y es correcta la petición delante de Dios, pero en lo natural, tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Porque ahí es donde en lo natural tú y yo colocamos nuestra parte, pero Dios coloca su parte en lo espiritual y sobrenatural. Y cuando Dios viene en todo el proceso y restaura la economía, también comienza a restituir dentro de la economía. ¿Por qué? Porque especialmente en este contexto, vuelvo y se lo digo, tal vez muchos de nosotros hemos cometido errores en este lugar. Pero créeme, esta enseñanza no es para refregar tus errores en tu cara y decirte: sí, porque usted fue el que lo hizo, usted se equivocó, porque es más importante la plata que Dios. No se trata este mensaje de eso. Pero sí se trata, y algunas semanas atrás yo se los enseñé, de reconocer que hay errores que hemos podido cometer, pero que necesitamos aprender de esos errores. Si usted se metió en todo un sistema económico, y se lo repito, que en este país es un poco más complejo, y a través de todo eso usted está teniendo situaciones económicas o financieras, es necesario que usted aprenda del error. Es necesario, si usted necesita retroceder y cambiar su estilo de vida, que lo haga. ¿Por qué? Porque ahí es donde, en ese orden en lo natural, Dios comienza a introducir lo sobrenatural. ¿Y sabe por qué el proceso es tan importante? Porque usted y yo nos podemos haber podemos haber administrado incorrectamente lo mucho o lo poco que Dios nos ha dado. Y Dios comienza un proceso en nuestra vida para restaurar y restituir la economía en la familia. Pero ¿por qué es un proceso? Porque si no está ese proceso, lo que ocurre es que Dios puede venir y ayudarte a pagar todas tus deudas, restaura, restituye. Pero si no hay un proceso, al día siguiente tú vas y te metes en una deuda peor de la que estabas. Y por eso es el proceso. Dios sana nuestro corazón, Dios sana nuestras emociones. Se los hablaba el jueves de que a veces tantos errores que cometemos aún en la economía es por nuestros impulsos. Pero una de las maravillosas preguntas, y gloria a Dios porque vamos a entrar a la temporada de diciembre, regalos, gastos desmedidos, es cuando usted está en el mall y dice: ay, pastor, es que la única forma en que yo me siento en paz es yéndome para el mall a comprar. Pues bueno, cuando esté allá frente al almacén, usted diga: o lo quiero o lo necesito. Porque eso le ayudaría de no meterse en más problemas. Pero a veces somos tan emocionales: ay, es que mi hijo necesita ese computador de $5,000. Es que él se lo merece. Está bien que se lo merezca, pero la pregunta es: ¿lo puedes hacer? Porque ahí es donde nosotros nos colocamos en un lugar propicio para que Dios también haga su parte. Y mire, el jueves le comentaba, y quiero volverle a dar este ejemplo que me encanta. Había un hermano, cuando estaba yo recién llegado a la iglesia, unos 28 años atrás, allá en nuestra ciudad. Y este hermano, un hermano muy humilde, manejaba un taxi ya un poco adulto. Y el hermano le decía: Señor, paga la deuda de mi carro. Señor, paga la deuda de mi carro. Y recuerdo que un día, recuerden, yo estoy recién llegado a la iglesia, yo no tengo esta fe, ni había escuchado cosas sobrenaturales. Entonces para mí era algo extraño. Pero recuerdo que él viene y un día le dice: pastor, yo quiero dar mi testimonio. Y entonces
Mi pastor, el pastor Miguel, que ahorita es mi suegro, viene y lo deja parar a dar el testimonio. Y él comienza a decir, el hermano Leonardo comienza a decir: yo siempre había orado para que Dios me pagara la deuda de mi carro, y siempre había estado al día, en orden con todos mis pagos. Pero esta última vez que fui a pagar mi carro, la persona que estaba al frente me dice: señor Leonardo, usted no debe nada de su carro. El hermano dice que va y le dice: no, revise, yo todavía debo de más de medio carro, revise qué es lo que está pasando. De pronto es un error, no quiero tener más adelante ninguna sorpresa. Y otra vez la niña venía y revisaba: señor Leonardo, alguien pagó su deuda, usted no debe nada de su carro. Y el hermano nos contaba y nos decía esto. Y para mí, claro, en el contexto de ser nuevo en todo esto, yo decía: pero ¿cómo Dios puede hacer eso? Y yo quería meterle la trampita a Dios. Yo decía: alguien se lo pagó, alguien fue allá, hizo cualquier cosa, alguien le está metiendo este conejo por liebre, algo pasó ahí, algún chanchullo pasó, decía yo. Pero lo que no entendía, y hoy lo entiendo, es que el hermano Leonardo estaba en un lugar propenso para que Dios hiciera milagros sobrenaturales. Él hizo lo natural en mantener sus cuotas, ser fiel delante de Dios, y Dios vino e hizo lo sobrenatural, que fue el milagro. En ese momento no lo entendía, pero hoy definitivamente lo entiendo. Mis amados, yo creo por una restitución económica en este tiempo a nuestras familias. Y ahorita usted lo va a entender. Quiero que vaya conmigo a Joel, capítulo 2, verso 21. Este pasaje fue con el cual comenzamos el ayuno de 21 días este año, en el mes de enero. Y en Joel capítulo 2, verso 21, hay una promesa, y enseguida le hablo de qué era esta promesa. Comienza diciendo: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Y escúcheme, ¿podría usted acompañarme y leer esta porción o este primer versículo de la primera manera? Y quiero de que piense en su apellido, Oquendo. Y que usted en esta mañana repita conmigo diciendo su apellido, el apellido de su familia. Y repita conmigo lo siguiente: familia Oquendo. No, pero no mi familia, su familia. Familia Oquendo. Familia Oquendo. No temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Y dice: animales del campo. Esa parte sí no. Animales del campo. Pues usted quiere ponerle el apellido suyo, no sé. Pero dice la palabra: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid dará sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Verso 24: las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Verso 26: comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y escúcheme algo, escúcheme, vuelva a hacer este ejercicio conmigo. Vuelva a repetir el apellido de su familia. Y familia Oquendo, familia Oquendo, nunca jamás volveremos a ser avergonzados. Nunca jamás volveremos a ser avergonzados. Para mí, yo creo que Dios en esa parte integral no solamente está restituyendo sobre nuestros hijos, el matrimonio, las relaciones familiares, sino también el paquete es completo, es integral. También nuestra economía.
Y escúcheme, nuestra economía no se trata solamente de muchos recursos, sino que usted y yo nos alegremos con lo que Dios nos está dando, o mucho o poco, pero que lo sepamos administrar y que bien administrado sea de bendición para nuestras vidas. Dios nos da esa capacidad. Por eso Dios nos da la capacidad de no meternos más en problemas, de tener dominio propio para no meternos más en deudas, para poder solucionar lo que ahorita está ocurriendo. Él nos da la oportunidad, porque alguien me podría decir: pastor, yo he estado orando para que Dios me pueda ayudar y saldar esas deudas, para poder pagar mis deudas. Pero a veces, cuando usted y yo solo pensamos en el final de nuestra oración, queremos solamente que Dios haga un milagro y que a través del milagro podamos pagar todas las deudas. Pero escúcheme, ahí es donde viene el proceso. Y sabe, dejamos de ver como bendición lo que es bendición, porque Dios está usando algo diferente para que pagues deudas. ¿Y qué es? Te da trabajo, te da fuerzas para trabajar, te da gracia en el lugar donde estás. Si tú eres alguien que tiene esa capacidad de poder generar recursos en una compañía, en un proyecto, en algo nuevo, te da la capacidad y el ser ingenioso para poderlo hacer. Entonces puede que la cantidad total no llegue a tus manos, pero sí hay un milagro. Y el milagro tiene que ver con nuestra salud, el milagro tiene que ver con el trabajo, el milagro tiene que ver con todo lo que Dios coloca en nuestras manos, porque ese milagro necesita ser integral, porque en medio del proceso tú valoras, en medio del proceso tú amas, en medio del proceso entiendes de que todo lo que está ocurriendo en tu vida no es ni por tu esfuerzo, ni porque tú eres muy bonito o muy bonita o el que lo merece. No, entendemos que el único que lo está haciendo en medio de todo el proceso es Dios, y a Él daremos la gloria, la honra y la alabanza en nuestras vidas y en nuestra familia. Por eso discúlpeme que le diga algo. A veces vienen con nosotros: pastor, ore por este negocio, pastor, ore por mi trabajo, pastor, que me promuevan. Y a veces uno dice: ¿qué hago? Porque es que si oro para que Dios le dé el negocio, o si oro para que lo promuevan de trabajo, aquí te vi, no los volvemos a ver. Y entonces vienen: hey hermano, ya Dios te promovió, mira ese nuevo empleo, mira cómo te está Dios proveyendo. ¿Qué pasó? Pastor, es que no tengo tiempo para ir a la iglesia. Por eso Dios necesita un proceso. Cuando tú y yo entendemos que Dios fue el que lo hizo, cuando tú y yo sabemos que a Él le damos la gloria y la honra, sacamos el tiempo desde donde sea para poderlo hacer, y sea en la riqueza o en la pobreza, pero estaremos delante de Él. Y si Dios nos bendice, nos provee, nos lleva a un nivel económico, sabremos y entenderemos a quién darle la gloria, la honra y la alabanza. Por eso la importancia del proceso. Pero usted podrá pensar: ¿qué es restituir? El diccionario define como restituir, y aquí es donde le quiero hablar de la economía. Devolver una cosa a su dueño significa que la robaron. Restablecer una cosa en su estado anterior u original. Volver al lugar de donde había salido. Restituir significa devolver, restaurar, reivindicar. Restituir bíblicamente significa restablecer o poner algo en el estado que antes tenía. Y ahí es donde usted y yo debemos creer lo que Dios está haciendo en nuestras familias y también en nuestra economía. ¿Sabía usted? Los tiempos de Dios son perfectos, y Él hace todo en un tiempo perfecto. Él no se equivoca y mucho menos llega tarde. Pero usted me podría preguntar: bueno, ¿y qué es lo que Dios va a restituir en nuestra familia o en nuestra economía? Número uno, lo que Satanás nos robó, lo que el enemigo nos quitó. Porque mira lo que dice el libro de Job, capítulo 42, verso 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Si usted estudia desde el primer capítulo del libro de Job, entiende que Dios
permite que el enemigo venga sobre la vida y la familia de Job y robe todas aquellas cosas entre sus hijos, lo material, su ganado, sus casas, para ver si Job se apartaba de Dios. Pero en el final del libro dice que Job termina siendo aprobado por Dios en su proceso, y cuando Job es aprobado en medio de su proceso, ¿sabe qué hace Dios? Le devuelve, le restituye. Pero al final quiero hablarle de esto, no le devuelve lo mismo, le devuelve algo mucho mejor. Y dice que Job al final tuvo el doble de hijos y tuvo el doble de lo que tenía, porque fue la restitución de Dios sobre él. Hay cosas que el enemigo ha robado en tu familia. Por eso hablamos de cadenas generacionales, maldiciones que han venido a través de las generaciones en nuestras casas, familias, y una de ellas tiene que ver con pobreza o con ruina. Pero sin meterme mucho en ese campo espiritual, porque debería explicarle otras cosas, lo que el enemigo hizo fue que tomó un derecho legal sobre tu familia de generación en generación, empobreciendo. ¿Y sabía usted que nosotros podemos cortar esta maldición económica o de pobreza en medio de nuestra vida, y que no solamente nosotros recibiremos el beneficio lo recibirán nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos? Porque al cortar una maldición, ellos entonces podrán tener provisión y prosperidad. Ellos podrán soñar lo que usted y yo no hemos soñado. Ellos podrán ver lo que usted y yo no hemos visto. Pero a veces yo veo que hay padres que son egoístas. ¿Por qué un padre puede ser egoísta con sus hijos? Porque posiblemente no ha sanado su corazón. Porque si usted de los papás vieja guardia, y yo no soy tan joven, la verdad no, pero hay papás vieja guardia que dicen: para que sepa que es bueno con su plata lo tiene que hacer. Papá, yo quiero ir a conocer el mar. Bueno, gracias a Dios aquí están nuestras placenteras playas de Galveston, entonces las podemos ir a conocer cerca. Pero en el caso mío era casi 12 horas el mar más cercano en su momento. No, 12 horas no, eran como 16, 17 horas el mar más cercano en su momento. Y escuchar que alguien te diga: cuando usted tenga plata, conozca el mar. O cuando tú estás diciendo: papá, este es mi sueño, y si le respondemos: pues cuando usted lo pueda lograr, que lo haga. Ahí entendemos que hay algo que no está bien en nuestros corazones como padre. Por eso lo primero comenzamos a hablar de la restitución en la familia, en nosotros como padres, en nosotros como matrimonio. Y una vez que estamos sanos, tenemos la capacidad de trabajar en la restitución a un material para nuestra familia, incluidos nuestros hijos. Que usted y yo podemos ser una plataforma que si Satanás vino y se metió con nuestra familia y no lo logramos, no lo pudimos tener, pues hermano, cortemos la cadena y que nuestros hijos sí lo logren. Que seamos la plataforma que los envíe más arriba de lo que usted y yo hemos podido llegar. Pero para eso necesitamos un corazón sano como padres. Necesitamos cortar una cadena. Pastor, en mi casa, mi familia, nunca ha habido un profesional. Corte la cadena. Que sus hijos sean profesionales, que sus nietos sean profesionales, porque eso hace parte de la restitución aún económica y material dentro de la familia. No tiene que ver con abundancia solamente, tiene que ver con oportunidades, con que las cosas puedan estar aptas y correctas. ¿Para qué? Para que la familia pueda progresar y que nuestros hijos logren cosas aún mucho mayores de las que usted y yo hemos podido lograr. Pero ahí es donde Dios restituye. ¿Y qué restituye? Lo que el enemigo nos robó en un dado o en un momento dado en nuestra vida. Muchos de los que estamos acá tuvimos una gran oportunidad de estar en este lugar. Y por eso, como padre, yo recuerdo a mi esposa y yo, cuando veníamos nuestros hijos más pequeños, claro, pensábamos en el llamado de Dios a este lugar, pero pensábamos también en la gran oportunidad para nuestros hijos en este lugar. Pero escúcheme, no vuelva las oportunidades de Dios en un problema.
Si usted y yo hemos llegado a este país, aprovechemos estar en este país, bendigamos este país, que es de abundancia. Que Dios nos dé la capacidad de estar en este lugar, de hacer lo correcto en este lugar, de ser bendecidos en este lugar. Y a través de eso, que bendiga a nuestras generaciones en este lugar. Pero mis amados hermanos, Dios restituye lo que el enemigo te robó. También Dios restituye lo que usted y yo le entregamos al enemigo. Hay una cosa que el enemigo arrebata, pero hay otra que usted y yo le entregamos. Y ahí es donde tomamos malas decisiones, donde no hacemos lo correcto. Ahí es donde algunos, yo no sé si usted se ha dado cuenta, mire, algunos tienen el don para hacer negocios. Otros quieren hacer negocios y lo que pasa es que siempre se equivocan. Y entonces ahí es donde están dándose contra el mundo una y otra vez. Y nosotros tenemos emociones para hacer negocios. La gente de dinero va a hacer negocios, montan una compañía, 1, 2, 3 millones de dólares, no les funcionó y dicen, prefiero perder $1 millón que seguir perdiendo, y la cierran. Nosotros no. Usted está ahí hace 10 años con su negocio de venta de huevos, de queso, y no le funciona y se ha quebrado 10 veces. Usted dice, ay, es que mi negocio, pero tu negocio te está consumiendo. Te está dejando empobrecido, no está funcionando el negocio. Y somos tan románticos que decimos, ay, es que mi emprendimiento. Pero si tu emprendimiento te está dañando, te está dejando empobrecido, significa que tal vez por ahí no es. Haz otra cosa. Permite que Dios te dirija hacia algo más. Y eso también tiene que ver con la restitución. Porque hay una parte que el diablo nos roba y hay otra que le entregamos voluntariamente. Y se la entregamos voluntariamente a través de nuestros errores, a veces nuestra terquedad, a veces tal vez por falta de entendimiento, a veces por no pedir consejos. Porque mire, nos pasa como pastores, y creo que a todos los consejeros igual. Es muy diferente cuando usted viene y nos dice, pastor, quiero que ore por mi negocio. Claro. ¿Por qué vamos a orar? Pastor, es que me está yendo muy mal y me metí en un negocio que no sé ni cómo me metí. Y entonces uno como pastor dice, ¿y ahora cómo oro por este? O sea, ¿oro para que Dios le siga bendiciendo y se siga metiendo en el problema? ¿O por qué oro? Para que Dios le quite su negocio y esté en paz. Pero qué fácil sería venir delante de Dios antes de y decirle, pastor, ore por mí. ¿Por qué oramos? Quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero presentarlo delante de Dios, quiero que Dios me dirija, quiero que Dios sea mi socio, quiero que Dios esté conmigo, quiero que Dios esté presente para que el error sea mínimo y Satanás no tenga el derecho legal aún sobre tu negocio, tu economía. Pero necesitamos entregarle nuestras decisiones a Dios. Y ahí es donde Dios nos da la capacidad, Dios nos cubre, Dios nos ayuda. Si de pronto no es el negocio, Él se opone y comienza a traer todo contrario para que tú no te metas. Y si es el negocio, Él comienza a aparejar todo para que algo ocurra. Pero necesitamos venir con Él. Pero Dios que restituye lo que tal vez, habiendo cometido un error, tú y yo le entregamos al enemigo. Eso es lo que Dios restituye. En Lucas capítulo 15 verso 13 nos dice, Lucas 15:13, también dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes a ambos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Pero mira lo que dice el verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y en ese momento dice que volvió en sí y se dio cuenta de su error. Claro, la parábola del hijo pródigo es una historia que el Señor está hablando para enseñarnos a regresar a Él. Pero déjeme participarle de esta parábola respecto a la enseñanza de esta mañana. Es que el hijo pródigo, dentro de la enseñanza de Jesús, se equivoca en la administración de lo que tenía en sus manos. Y cuando llega al punto más bajo, donde ya no hay nada de lo que le han entregado, donde está teniendo el momento más difícil de su vida, dice que volvió en sí, se dio cuenta de sus errores.
¿Y qué hizo el hijo pródigo? Dijo, yo necesito volver a la esencia, necesito volver a mi padre. Y dice que volviendo al padre, aquí es donde viene y se genera la parábola. El padre día tras día, ¿qué estaba haciendo? Esperando a su hijo que se había ido. Y cuando el hijo viene delante del padre y le dice, padre, he cometido un error, he pecado contra ti, contra el cielo, hazme como uno de tus criados. ¿Qué hizo el padre? El padre dijo, no, tú no eres un criado, tú eres mi hijo. ¿Y sabe qué hizo? Le restituyó como hijo lo que él le había entregado al enemigo. Porque ese es el amor de Dios sobre nuestra vida. Y no se trata del error que tú y yo hayamos cometido. Puede que hayamos cometido errores, puede que hoy usted se levante en la economía de su familia y diga, tengo más deudas de lo que realmente gano porque cometí errores. Pero yo le digo hoy, si usted lo ha hecho, venga delante de Dios, venga a la provisión verdadera delante del Padre y dígale, Padre, me equivoqué, cometí errores. Le entregué mi economía al enemigo, pero te pido misericordia, limpia mi economía. ¿Y sabe qué va a hacer el Padre? El Padre no te va a echar fuera, no te va a señalar, no te va a juzgar. Simplemente en un genuino arrepentimiento, el Padre viene, te acepta y te restituye como hijo a su estado original. Entonces el problema no es cómo comenzamos, el problema es cómo terminamos. Y usted y yo pudimos haber comenzado en ceros o en menos cero, saldo rojo, tal vez por malas decisiones económicas. Pero ¿sabe cuál es la bendición? Que podemos terminar bien, que Dios nos puede restituir, que Dios nos puede, sin deshonrarnos, volver a limpiar nuestro nombre, ayudarnos a manejar de manera correcta su provisión, su bendición. Y eso es lo que Dios desea hacer en este tiempo. Usted podrá tener una pelea ahí mental, y yo sé, pastor, pero estos 10 meses del año han sido los peores 10 meses a nivel económico, financiero en mi familia. Pero ¿sabes qué he aprendido yo? Para limpiar la economía en nuestras familias, a veces Dios nos tiene que quitar todo. Y usted dirá, oh pastor, esa es una palabra dura y difícil de entender. Humanamente sí, pero espiritualmente, cuando Dios hace esta limpieza, comienza a darnos, recuerde, las bendiciones de Dios son integrales. Comienza a darnos riquezas verdaderas, que no tiene que ver con cantidad, tiene que ver con la paz, la bendición y la felicidad que usted y yo adquirimos con esa cantidad. Porque a veces uno le dice, Señor, si tú me provees en abundancia, Señor, yo creo que estaría un poco más feliz. Créame que eso no depende de su felicidad. Yo conozco personas con mucho dinero en el banco, pero son infelices. No tienen familia para disfrutar su dinero. Pero conozco mucha gente sin dinero en el banco, que son felices, viven en paz, están tranquilos, porque esa felicidad y ese gozo no depende de la cantidad, depende de nuestro corazón y nuestra fe en el Señor, que es el que provee y bendice. Significa que deje de estar afanado por las añadiduras que Dios va a traer a nuestra vida. Si Él restaura y restituye, créame, esta palabra va a ser integral, va a ser total. Dios te va a regalar una casa, pero tu familia va a estar para disfrutarla. Dios te va a dar ese carro que aparentemente tú estás soñando, pero vas a estar en paz para poderlo manejar. No va a haber ningún cargo de conciencia, porque yo siempre les digo, en este país, carros vemos, cuotas no sabemos. Y a mí eso no me descresta, porque yo cada vez que veo un carro de lujo, yo digo, o este tiene mucha fe para pagar la cuota, o tiene mucho dinero que la está pagando. Una de dos. Pero termino con esto. La restitución de Dios en nuestra vida, yo quiero que esto quede en su corazón, es multiplicar y no restar. Cuando Dios restituye, nos da de más. Por eso usted puede ver que por ley el ladrón tenía que devolver 4 veces lo que había robado. Cuando lo tomaban en pleno acto, le obligaban a devolver 4 veces lo que estaba robando, por ley.
Zaqueo dice que devolverá 3 veces todo aquello a las personas que ha defraudado. No lo iba a devolver igual, lo iba a devolver multiplicado. A Job Dios le devuelve el doble de lo que el enemigo le robó, le quitó. José pasó de ser un esclavo a ser el hombre que todo lo que tocaba se volvía oro, se multiplicaba. Dios no se queda con nada. Por eso en Marcos capítulo 10 verso 28, Marcos 10 verso 28 dice: entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ayer me tocaba mucho mi corazón y le decía a mi esposa, uno escuchar las historias de todas las personas que vinieron a servir y a estar en este congreso de mujeres, lo que tuvieron que hacer. Muchas de las mujeres que llegaron al congreso dejaron de trabajar 2 días. Y usted me dice, ¿qué tiene dejar de trabajar 2 días? En este país mucho. Significa que su economía se le desajustó en 2 días de trabajo a la semana. Porque en este país te dan los días pero no te pagan. También de los hermanos que venían a servir, que tal vez era su día de descanso. Porque es que a veces tenemos una mala impresión de que los que están metidos en la iglesia y vienen a las actividades son los que no tienen nada que hacer. Un montón de vagos allá metidos en la iglesia. Yo tengo mucho que hacer, yo me mantengo muy ocupado para estar metido allá. Pero yo le aseguro que de todas las personas que vinieron ayer, un 90% tienen una historia de lo que tuvieron que hacer para estar en este lugar. Porque mira lo que dice Marcos. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Dios no se queda con nada. Mi esposa un día nos decía: ¿usted cree que usted y yo le hemos ganado a Dios porque le hemos dado mucho? Pero nadie le puede ganar a Dios en dar. Usted y yo pensamos que le hemos dado mucho, pero es donde Dios restituye y Él nos puede dar mucho más. A veces usted y yo podemos hacer esfuerzos buscándole a Él. A veces podemos permitir en este proceso que hayan cosas que necesitemos entregar a Él. Yo lo decía el jueves. Si usted desea colocar orden en su economía, saben muchos qué debemos hacer. Cambie su estilo de vida. Pero algunos dicen: pastor, es que siento que estoy retrocediendo. No, retrocediendo no, es preparándose para vivir en paz. Porque si su economía está basada en deudas y en intranquilidad y en tener que trabajar 70 horas a la semana, y usted cree que va a cambiar su estilo de vida y está retrocediendo, es mentira del diablo. Usted está colocando orden para vivir mejor, para estar en paz. Pero a veces, para tener paz económica y ser restituido, ¿sabe qué necesitamos? Es entregar un poco de lo que tenemos. Es ceder, es cambiar. Y en medio de todo eso, lo que dice Marcos, hermanos, todo lo que usted y yo podemos dejar, entregar y ceder, créame, Dios no se queda con nada. Con nada. ¿Sabe qué hace Dios en su misericordia? Viene y antes nos restituye dándonos un poco más de lo que hemos entregado. Por eso deje de pelear con Dios. A veces estamos peleando con Él y emocionalmente tomados de lo material y lo económico, cuando Dios puede hacer todo lo que Él le plazca en nuestra vida y en nuestra economía. Que es duro, claro que es duro, necesitamos fe para poderlo hacer. Y mire, yo le digo una cosa: si usted se vino a este país y se vino en fe, usted es un campeón y también puede hacer cualquier cosa económica delante de Dios. Porque ¿quién necesita más fe
que venirse para este país sin nada y creer que Dios le va a bendecir. Y Dios lo ha bendecido. Significa que usted ha visto lo que Dios puede hacer. Significa que usted sí tiene fe de lo que Dios puede hacer. Y esto le debería de ayudar a usted a entender de que si usted deja algo por Dios, Dios no se queda con nada. Dios restaura, Dios restituye, Dios devuelve a su estado original. Pero aún más, si el enemigo se lo robó a usted, Dios tiene la capacidad de darle a usted lo que el enemigo le quitó, pero multiplicado. Y esa es la bendición. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar necesitamos que Dios integralmente bendiga nuestras familias y nuestras generaciones? Dígale amén ahí donde usted está. Y repita conmigo estas palabras. Este año Dios restituirá mi familia, mis hijos, mi matrimonio, pero también nuestra economía. Amén, amén y amén. Párese ahí donde usted está y creamos por ese milagro. Creamos. Y mire, le voy a pedir algo. Le voy a pedir algo. Si usted cree por esa restitución en su familia y usted está orando por un milagro, venga aquí adelante. Yo quiero que venga aquí al frente. Adoremos a Dios con fe de que Dios tiene un milagro. Y Dios va a activar ese milagro en este lugar. Si son tus hijos, si es el matrimonio, si es la economía, vengamos aquí al frente como un acto de fe. Como un acto de fe de que Dios lo hará. Él lo hará en este día. Y es un milagro que Dios va a hacer en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Vengan más adelante, esta es su casa, no tengan pena. Esta es su casa. Siéntase como en la sala de su casa, buscando de papito Dios con su familia en este lugar. Y ahí donde está, levante sus manos, los que están atrás, los que están acá, y creamos por este milagro en el nombre de Cristo Jesús.